Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos y todes? Bienvenidas, bienvenidos a su podcast favorito, y eso a mí qué. Somos Carolina y Lisandro. y hoy vamos a hablar de un fenómeno, de un hombre fenómeno. Vamos a hablar de Javier Milei. Así es, cumple un año literal, el 10 de diciembre de 2023 asumió Javier Milei la presidencia de Argentina, así que vamos a analizar un poco qué ha dejado este año, que ha sido muy convulso, con muchas cosas, de un personaje que ha estado en la luz pública en el país y en el mundo, ¿no? Totalmente, ¿no? Ese personaje de Javier Milei, un economista libertario con algunas ideas muy extremas, pues que pues tomó por sorpresa, ¿no? El resultado de las elecciones argentinas a mucha gente. Entonces trataremos de hablar un poquito sobre cómo nos pasó Milei, o sea, qué pasó en Argentina para generar la posibilidad de la llegada de una postura, un personaje, cómo llegó Milei y qué es lo que ha estado haciendo Milei a lo largo de este primer año de gobierno. Totalmente, digo, pensando un poco lo que siempre planteamos, que es un poco el y eso a mí qué, ¿no? Y creo que Milei nos deja ahí varias pistas, ¿no? Finalmente es un personaje que llega a personificar una postura que ni siquiera es una postura solo liberal o conservadora o de derecha, sino que él se considera, como dijiste, libertario, entonces es muy complejo, pero llega a embanderar ciertas causas, ciertas agendas y a impulsar un poco ese discurso en la región. Entonces, creo que tiene que ver un poco con ver qué efectos puede tener Milei también hacia el resto de la región, ¿no? Claro, ¿no? Esa reacción que ya es pues, cada vez más global en contra de las élites tradicionales, en contra de los partidos o políticos que pretenden reelegirse, quedarse en el poder, propuesta que lo vamos a discutir, pero con ciertos tintes de populismo, ¿no? Muy polarizante hacia la gente. Y que pues definitivamente pues, convierte en Argentina también con muchas decisiones que ha estado tomando en una especie de laboratorio donde Otra vez. otra vez distintas ideas económicas, sociales se están presentando, y pues es muy interesante observar qué pasa con con las políticas públicas, con sus resultados en ese sentido. Bueno, y hoy, Caro, tampoco vamos a estar solos para abordar este tema. Nos acompaña y un gusto que esté con nosotros el doctor Juan Cruz Olmeda. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y además es argentino, es especialista formado en ciencia política, nivel de licenciatura, de maestría y doctorado. Así que un gran gusto, Juan, qué bueno que nos acompañes. Será contigo que analizaremos este tema. Un gusto estar aquí con ustedes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes. Un enorme lujo, muchas gracias, Juan, un gusto es nuestro de tenerte aquí en Y eso a mí qué. Y pues vamos a entrarle, y lo primero que te queremos preguntar es esa primera pregunta obligada: ¿cómo nos pasó? ¿Cómo es que pasó Milei? ¿Cómo entenderlo? Bueno, creo que es una pregunta, digamos, que tiene, bueno, digamos, genera interés porque en Argentina nunca había pasado que un outsider como Milei, digamos, que simplemente 3 años antes de ser presidente era un panelista en programas de televisión, etcétera, llegara al poder, ¿no? En un periodo tan corto de tiempo. Creo que para entender esto, bueno, hay que hacer referencia un poco a los años previos a la elección, ¿no? Y en particular a la situación económica de Argentina, ¿no? Que como seguramente saben, viene arrastrando una situación de crisis, digamos ya de larga data, ¿no? Con inflación que desde finales de la primera década del siglo XXI ya se ha convertido en crónica, pero que particularmente en los años previos al 2023, a la elección, había de alguna manera sufrido un incremento muy importante, ¿no? Digamos, un poco por el gasto excesivo que el Estado tuvo durante la pandemia y sumado a otros factores. Entonces, evidentemente, esta situación de convulsión, de crisis económica, de una situación que parecía poco controlable por el gobierno de turno, fue uno de los elementos importantes. La otra cuestión, digamos, creo yo, un incremento del rechazo a los partidos políticos, a la clase política más tradicional, ¿no? Digamos, la victoria de Milei
es importante entender que fue una doble derrota, si se quiere, ¿no? Digamos, por un lado, obviamente, la derrota del oficialismo, que quería permanecer en el poder, pero también la derrota del que era hasta ese momento el principal partido, la principal fuerza política de oposición, ¿no? Que hasta un año antes, previamente a la elección, todo el mundo daba por descontado que iba a ser, que volviese al poder, digamos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esta conjunción de factores, sumados a, digamos, una personalidad obviamente muy disruptiva, que como ya mencioné, digamos, se había hecho conocido previamente por estar en la televisión y presentar ahí como discursos muy incendiarios, si se quieren, etcétera. Bueno, fue generando todo esta suerte de apoyo, de interés, que bueno, también, digamos, se resolvió por parte de mucha gente el voto por una suerte de idea de que apoyar a Milei era más que nada votar en contra de otra opción, digamos, ¿no? O sea, Milei gana la elección en una segunda vuelta en la que se enfrentaba al candidato del oficialismo, que era el ministro de Economía en ese momento, que no tenía muchas, obviamente, datos buenos para mostrar, ¿no? Digamos, por el contrario. Y ante esa situación, bueno, una porción muy importante de la población dijo, no, o sea, no importa quién sea, pero yo quiero votar en contra de esta opción, ¿no? Entonces creo que esa combinación de elementos fue lo que hizo que llegara Milei, y como digo, generó en principio una situación bastante inédita, ¿no? En el sentido de que ninguno de los presidentes o presidentas que llegaron al poder en Argentina desde la vuelta de la democracia lo habían hecho con tan poco poder institucional, ¿no? O sea, como seguramente saben, Milei o el partido de Milei tuvo desde el inicio del gobierno una representación muy limitada en el Congreso, en ambas cámaras, ningún gobernador o gobernadora de su propia fuerza, ¿no? Algo que completamente inédito. Y entonces, de alguna manera, el gobierno empezó con esa contradicción, ¿no? Por un lado, un fuerte apoyo popular en la segunda vuelta electoral, ¿no? Digamos, Milei sacó muchos más votos que su contrincante. Y por otro lado, iniciar su gobierno en esta suerte de debilidad institucional tan clara, ¿no? Que bueno, son puntos que podemos tocar seguramente ahora más adelante. Sí, bueno, a ver, nos diste una bandera de salida súper interesante para pensar también, y no, la idea no es detenernos mucho en esto, pero lo mencionabas, cómo la sociedad argentina se abrió a ese discurso, ¿no? Es decir, finalmente, como decías, un personaje mediático que se puso a hablar en muchos aspectos, en temas muy, de manera muy fuerte, muy directa, muy franca, de temas que en Argentina, digamos, tenían una agenda muy instalada hace mucho tiempo, en una posición contraria, ¿no? Y que había dominado un poco la agenda, en lo que él llama hoy la batalla cultural, ¿no? Esto de demostrar que se puede hablar desde otro lado y no solo desde el mainstream que había dominado la agenda en el país de los últimos 20 años, yo diría más, pero hablemos de 20 años, y que además tiene que ver con hablar un lenguaje de economista también, de empezar a decirle a la gente, y que eso finalmente, de alguna manera, tuviera buena recepción en amplios sectores de la población, ¿no? Y que eso llevara a un personaje totalmente, digamos, secundario de la escena pública, pues a un lugar como en el que está hoy, ¿no? ¿Cómo ves vos eso de, también hay un tema de esto, ¿no? De la gente que de alguna manera pues empezó a estar dispuesta a escuchar eso, ¿no? Algo que no era tan común y menos de esta forma como lo hace este personaje, ¿no? Sí, totalmente, digamos, sin duda, digamos, algo que tuvo y creo que tiene Milei es, digamos, una capacidad de leer ciertas tendencias de lo que está pasando a nivel social que por ahí pasan como inadvertidas para otras fuerzas políticas, otros líderes, y además brindar un discurso ante esta situación, digamos, que como decís, es como muy directo, muy franco. Uno puede obviamente estar en desacuerdo con la forma que se expresa, etcétera, pero para mucha gente representa esta cuestión de es el único que se anima a decir las cosas tal como son, digamos, ¿no? Y creo que eso también es importante mencionarlo para entender su éxito electoral, ¿no? Porque sin duda el discurso de Milei, de todos los discursos que estaban en disputa de los diferentes candidatos,
era el más claro y conciso respecto de cuáles eran los principales temas que él iba a atender y cuál era su respuesta, digamos, ¿no? Después, ahora podemos ver que en términos concretos de su acción de gobierno, esas cuestiones no necesariamente se tradujeron en política, ¿no? Pero de alguna manera sus dos principales pilares era esta idea de, por un lado, que el principal problema era económico, era la inflación, ¿no? Entonces, para él, por un lado, proponía la dolarización de la economía, ¿no? Es decir, digamos, que desapareciera la moneda local, el peso, y que fuese reemplazada por el dólar. Luego, un recorte muy importante del gasto público, ¿no? Digamos, seguramente han escuchado, ¿no? Pero su figura de la campaña era una motosierra, ¿no? Digamos, esas que se usan para cortar árboles, ¿no? Porque decía que venía con eso para cortar el gasto público. Y el otro elemento era esta crítica a la clase política tradicional o a las élites políticas, a las que denominó con esta idea de la casta, ¿no? O sea, que por un lado incluían a los políticos, pero también a otros referentes, ¿no? Digamos, sindicalistas, empresarios que vivían del Estado, etcétera, ¿no? Y entonces este conjunto de elementos, un poco lo que planteaba, de acuerdo a su discurso, era, bueno, el principal problema de Argentina es el Estado es un problema en sí mismo, y ¿por qué es el problema del Estado? Bueno, porque el Estado cobra muchos impuestos, esto tiene efectos negativos en la economía, y por otro lado, todos esos recursos que el Estado recauda por impuestos, de alguna manera se lo aprovecha esta casta para mantener sus privilegios, ¿no? Entonces, un poco su planteo es, bueno, lo que tenemos que hacer es destruir ese Estado, recortar el gasto público. Esto, digamos, va a implicar obviamente atacar a esa casta y justamente dando todos esos pasos vamos a tener una mejor vida, digamos, ¿no? Y esto, bueno, a simple vista puede parecer como un cuentito muy simple y justamente eso es lo que generó también en mucha gente como una sensación de conexión, ¿no? Es decir, bueno, mientras otros políticos me dicen, no, hay que hacer un plan de 15 años para tocar qué variable, ¿no? O sea, como que el discurso de Milei era y sigue siendo en varios sentidos como muy simplista y por eso también tiene mucho apoyo, ¿no? Pero, digamos, simplemente para concluir esta intervención, creo que también hay otro elemento que mencionaba Lisandro que me parece relevante, es que a todo esto también se sumaron otros elementos como todo lo que tiene que ver con esta suerte de batalla cultural, digamos, ¿no? O sea, una suerte de discurso muy fuerte en torno a que, digamos, esta casta política que domina el Estado, además es una casta política de izquierda y que ha utilizado esa posición para impulsar ciertas políticas como las políticas de género, como la política de lenguaje incluyente, como políticas de subsidios, etcétera, etcétera, que lo que de alguna manera dice Milei, o da a entender Milei, digamos, es que son ajenas como al espíritu o a los valores de la libertad, digamos, que debería promover, digamos, una presidencia como la de él, digamos, ¿no? Y eso sí es interesante porque, bueno, hay como varios trabajos, ¿no? Que plantean que en realidad, bueno, mucha gente que apoyó o que inclusive apoya a Milei, digamos, no apoya tanto esa dimensión, pero al mismo tiempo esa dimensión no es un elemento que lo lleve o la lleve a decir, bueno, si el presidente sigue diciendo esto, yo voy a buscar otra opción, ¿no? Como que de alguna manera la toleran, digamos, ¿no? En algunos casos dicen, bueno, mientras resuelve la cuestión económica, esto es secundario. En otros casos dicen, bueno, en realidad no va a hacer esto, pero con que haga la parte económica, ya con eso nos resuelve mucho, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es interesante porque, digamos, si bien es un discurso que sí se ha, de alguna manera, puesto en el centro de la escena como algo normalizado, si se quiere, ¿no? Digamos, probablemente muchas de las cosas que él diga, si las decía 10 o 15 años antes, hubiesen generado muchísimo más revuelo. Pero por otro lado, no está tan claro, o yo por lo menos no tengo tan claro, que ese discurso represente un cambio ideológico profundo de la sociedad,
¿no? Entonces, digo, será algo a ir analizando y también algo que habrá que ver si se sostiene o no en caso de que la política económica o las medidas económicas no funcionen, claro, digamos, ¿no? Claro. O sea, mientras ahora parecen estar funcionando, digamos, como que eso se tolera. Si hay algún cambio que hace que esto no funcione, bueno, habrá que ver, digamos, ¿no? Si realmente esos elementos suponen un alejamiento de la base de apoyo de Milei, digamos, ¿no? Obviamente otros sectores están muy escandalizados, ¿no? Pero son los sectores que nunca apoyaron a Milei, ¿no? Claro, pero a ver, nos abres muchas pistas para seguir hablando, ¿no? De sus políticas, de esa diferencia entre personaje y quizá político, ¿no? O sea, qué tanto es discurso, qué tanto son los hechos. Pero yo quisiera que regresáramos a lo que apareció varias veces en esta intervención tuya, que tiene que ver con quienes votaron a Milei. O sea, qué parte de la sociedad argentina realmente pues, abrazó, pues no sé si mileísmo, ¿no? En el sentido de que todas las ideas que vienen con Milei, pero sí a Milei como un cambio, ¿no? Como algo, un cambio radical frente a lo que había. Y creo que es muy interesante que nos explique esas complejidades, porque hay ciertas tensiones, ¿no? En esas propuestas, porque por un lado es ese discurso pues, muy populista que hemos escuchado muchas veces en contra de las élites que se benefician del Estado, de los contratos del Estado, o sea, clase política, empresarial y todos los demás, digamos, esos resquicios en las universidades, en los sindicatos, donde tú quieras, de la gente que está en una posición de privilegio. Eso es algo que en principio tendría que ser atractivo para las personas que están o que se sienten excluidas de esas élites, ¿no? Pero al mismo tiempo ese discurso de hacer un Estado más chico, ¿no? De recortar el gasto estatal, pues tendría que justo repeler a ese grupo, ¿no? Que finalmente requiere con frecuencia de importante apoyo por parte del Estado en términos de las políticas públicas, de las transferencias de diferentes tipos. Entonces, creo que es bastante interesante en este contexto que nos expliques quiénes finalmente abrazaron, ¿no? a Milei, dónde están, no sé, pensando en términos de clase económica, de edades, de género, o sea, quiénes votaron a Milei. Bueno, ese creo que es un tema bien interesante, digamos, ¿no? Y creo que, a ver, creo que conviene, digamos, como dividirlo un poco, ¿no? O sea, una primera cuestión que sucede, digamos, con todos los candidatos o candidatas que ganan en segunda vuelta, ¿no? Es que uno asume que, bueno, hay cierto voto prestado, si se quiere, ¿no? Digamos, en el sentido de que hay gente que obviamente no los votó en instancias previas y que luego, digamos, lo ve como opción, digamos, ¿no? Y hay quizá una cuestión importante a resaltar, ¿no? Es que si uno compara los resultados de esa segunda vuelta con los resultados de la primera vuelta, ¿no? Es que el oficialismo, ¿no? Que estaba representado por este candidato que era ministro de Economía, creció un poquito de la primera a la segunda vuelta, pero no creció tanto, digamos, ¿no? O sea, digo, en términos de lo que necesitaba, obviamente, para ganar, digamos, fue muy poco. Y casi todo el voto que había votado o que se había inclinado por alguna opción de la oposición se fue con Milei, digamos, ¿no? Salvo, obviamente, digamos, quizá a la izquierda, pero que no tiene como un peso tan importante, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión, ¿no? O sea, y por eso me parece importante volver a esto que mencionamos antes, que para muchos el voto Milei fue un voto anti, digamos, ¿no? O sea, fue votar en contra de otra opción, digamos, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, me parece interesante del caso de Milei, ¿no? Que a diferencia de lo que habían sido otras opciones de derecha o centro-derecha, ¿no? En particular Mauricio Macri en el pasado, Milei logró votos de manera transversal, digamos, en la sociedad, ¿no? O sea, es decir, logró votos, digamos, en los sectores más altos, que probablemente tienen mucha, digamos, o veían como atractivo ese discurso libre mercado, etcétera, ¿no? Pero también tuvo votos muy importantes en sectores populares, ¿no? Digamos, sectores que tradicionalmente habían votado al peronismo, a lo mejor votantes que en el pasado votaron a la opción, bueno, a la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, etcétera, y que uno pensaría que son los sectores que dependen más del Estado o de los servicios del Estado, y que en este caso votaron a Milei, digamos, ¿no?
Entonces, creo que esa cuestión es interesante, ¿no? Digamos, también es interesante ver que muchas mujeres votaron a Milei, ¿no? A pesar de todos estos discursos contrarios a muchos avances que se dieron en los años previos en términos de políticas de género, etcétera, ¿no? Y creo que eso le adiciona entonces una cuestión interesante al fenómeno. Y por último, creo que es también muy importante mencionar la cuestión territorial, digamos, ¿no? Porque Milei saltó a la escena política como candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, y un poco en ese momento que logró entrar al Congreso, lo que se decía es, bueno, por su tipo de discurso, por su tipo de potenciales votantes, etcétera, este va a ser un fenómeno muy urbano, muy de la Fenómeno zona barrial, ¿no? ¿Quién le dijo fenómeno barrial? Alguien le dijo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces se decía, bueno, Milei no va a poder superar lo que es la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Y lo más interesante es que la mayor cantidad de votos Milei lo logró en las zonas periféricas del país, digamos, ¿no? Entonces, creo que esta conjugación de elementos, ¿no? Digamos, lleva a que de alguna manera, bueno, primero no podamos establecer que hubo una única razón para votar por Milei, pero probablemente la cuestión económica que de alguna manera atraviesa a todos los sectores sociales por igual, y en el caso de la inflación probablemente tiene peores efectos en los sectores populares, ¿no? Digamos, fue un tema que hizo que mucha gente lo viera a Milei como opción. Y la segunda cuestión es esta de que si bien no logró, digamos, tener, o no logró tener en las elecciones provinciales que se dieron previamente, ni en la primera vuelta, un apoyo suficiente para tener, si se quiere, poder institucional en términos de Congreso, de gobernaciones. Sí, su voto en la segunda vuelta fue muy abrumador, particularmente en las zonas periféricas del país, digamos, ¿no? Entonces, creo que me quedaría con esto, digamos, ¿no? Si quieren podemos entrar más en detalle en algunas cuestiones, pero para entender de nuevo la complejidad del fenómeno, digamos, ¿no? Y el tema de, como digo, que Milei con este discurso le terminó sacando votos al peronismo, ¿no? Digamos que tradicionalmente tiene su base o ha tenido su base electoral en los sectores populares, etcétera, y que es algo que no había pasado con otros candidatos de la derecha o de la centro derecha, y que de alguna manera, si se quiere, reflejan que sí, en cierto sentido, la gente le cree que él es el abanderado contra las élites, digamos, ¿no? Luego cada uno le pondrá a esta idea de las élites el rostro que quiera, digamos, ¿no? Pero sí parecería ser que a lo mejor por su trayectoria en la televisión primero, etcétera, esto sirvió para acercar a mucha gente a Milei, ¿no? Y un dato que se discutió en su momento y que es interesante es que Milei sacó, digamos, un porcentaje de votos altísimos en provincias que nunca visitó durante la campaña, digamos, ¿no? O sea, lo cual también marca ahí otro elemento que, como digo, para los que estudiamos la política argentina desde hace tiempo, bueno, rompió como todas las reglas que teníamos más o menos claras, digamos, ¿no? A ver, Juan, creo que dijiste un montón de cosas, así que voy a tomarme la atribución de hacer un comentario, pregunta, ¿no? Que también nos lleve un poco a discutir. Bueno, finalmente esto lo podíamos discutir también la semana siguiente a la elección, y finalmente estamos un año después de la elección, y también ver un poco todo esto que marcó el inicio del proceso de Milei, cómo lo vemos hoy, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en todo este año? Que un poco se ha ido comentando, pero a ver, de alguna manera retomando puntos que creo que hay que analizar a la luz de un año transcurrido. Vos hablabas un poco de esta visión de Milei anti-Estado, y el Estado como evidentemente una traba, ¿no?, para el desarrollo del país. En principio nos mencionabas el tema de los altos impuestos, y esto es una realidad. En Argentina tiene un nivel impositivo, una carga impositiva realmente muy elevada, pero también el tema del déficit fiscal crónico, el tema de la deuda pública, tanto interna como externa, porque se habla mucho, y desde el peronismo hablaba mucho de la deuda externa y Macri, el acuerdo con el fondo, pero la deuda interna que había en Argentina era gigantesca, ¿no?, respecto a la emisión monetaria, las letras que se emitían para poder emitir y que después
habría que ver cómo se iban a pagar, ¿no? Es como decir, había un tema económico, ¿no? Económico, financiero, monetario, muy, muy complejo, realmente muy difícil, que incluso decías recién el tema de que gente que votaba al peronismo tradicionalmente había pasado a votar a Milei. Si uno piensa, una persona de 20 años, pues vivió toda su vida con gobiernos kirchneristas, ¿no? O sea, o salvo el episodio de Macri de 4 años entre 2015 y 2019, fueron todos gobiernos del mismo signo y que finalmente sí podían estar, si les parecía que sus condiciones de vida no eran adecuadas, no habían mejorado, pues ¿a quién iba a voltear a ver? O sea, finalmente a quien había gobernado prácticamente pues, todo el tiempo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, era lógico que ese enojo se tradujera en una opción de cambio. Lo que no esperábamos probablemente, como tú explicabas, era que ese cambio fuera hasta este extremo, ¿no? Entonces, un poco pensando en todo esto, los temas de economía que vos mencionabas, ¿no? El tema de cómo ha llevado Milei esto, ¿no? Cómo ha llevado a la práctica. Creo que hay que agregarle el tema de seguridad, si uno quiere, también como una bandera que él tomó y en el que se supone que está trabajando fuertemente, como para decir cómo lo ha llevado en un año, como explicabas, con minorías realmente en el Congreso, ese proceso de aprendizaje, de ir contra todo al inicio y después empezar a aprender cómo crear alianzas, porque si no, no había ninguna manera de que pasara nada en el Congreso de lo que él envió, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver este tránsito de Milei, de ese Milei incendiario del inicio y de la campaña, al Milei de hoy, y lo que ha pasado en este año, en términos, empecemos por economía y seguridad, y esto obviamente la ramificación que tiene economía, evidentemente con la cuestión social, ¿no? Sí, totalmente. A ver, creo que ahí, digamos, a un año lo que uno podría decir es que Milei llegó como un dogmático y en el poder se transformó en un pragmático, digamos, ¿no? Aunque no abandonó, digamos, como ciertas ideas que para él son importantes, ¿no? En primer lugar, digamos, diría que en términos económicos, una de las primeras, como los primeros elementos que quedaron de lado cuando llegó al gobierno fue esta idea que él traía de dolarización, digamos, ¿no? Y que, digamos, era prácticamente como una bandera que él planteaba, digamos, ¿no? Y a ver, digamos, hay que entender que la dolarización en realidad era una forma de plantear la solución a la inflación, digamos, ¿no? Para Milei, digamos, como el eje de la inflación es la emisión monetaria y entonces un poco su planteo era una solución radical, digamos, ¿no? O sea, que el Estado no iba a poder emitir porque ya no iba a existir moneda propia, digamos, ¿no? Entonces, inclusive algunos de los que se mencionaron como posibles ministros de Economía o presidentes del Banco Central al inicio del gobierno eran quienes traían muy fuerte este plan de dolarizar y fueron siendo dejados de lado y bueno, digamos, esa no es algo que en este momento aparezca como una posibilidad, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, en términos económicos, es la reducción del gasto público, ¿no? Que de nuevo es algo que está vinculado a esta idea de terminar con el déficit fiscal, que también, de nuevo, para Milei es como el origen de todos los males, porque de alguna manera es lo que lleva a que el Estado luego tenga que emitir dinero, si no puede conseguir deuda, etcétera. Y entonces, en ese sentido, sí planteó desde el inicio una necesidad muy importante de reducción del gasto público. También ahí, y bueno, esto sí es algo que se concretó, pero se concretó combinando ciertos factores que hicieron que bueno, de nuevo, fuese una solución un poco más pragmática de la que se pensaba al inicio. Y luego yo diría que otro de los elementos que muestra su pragmatismo es que si en un inicio de alguna manera planteó este discurso contrario a la clase política tradicional, a la casta, etcétera, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo fue incorporando, bueno, primero fue dándose cuenta que tenía que negociar con esta casta y luego incorporando alguna figura de esa casta a su gobierno, digamos, ¿no? Para poder negociar y que no fuese la norma lo que pasó en los primeros meses de que varias iniciativas que él mandó al Congreso volvieron rechazadas, digamos, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos elementos, de nuevo, ¿no? O sea, muestran, digamos, su pragmatismo
quizá en los aspectos en donde yo diría que sigue teniendo como un discurso más dogmático es en términos de esto que se denomina la batalla cultural, ¿no? Digamos, esta idea de impulsar ciertas, de volver, si se quiere, a los valores tradicionales en contra de la agenda progresista o woke, ¿no? Etcétera. Y un poco, aunque también ahí hubo cierto pragmatismo en términos de las relaciones internacionales, ¿no? También en este último caso, Milei llegó con un discurso muy anti-China, ¿no? Digamos, muy de que solo iba a relacionarse Argentina con el mundo libre, como él lo llama, etcétera. Y bueno, con el paso del tiempo se dio cuenta que las condiciones de la vinculación de Argentina con el mundo pasan en gran medida por China y fue variando un poco esta cuestión, ¿no? Y también quizá un poco, digamos, se ha mantenido un poco más dogmático, entre comillas, en el área de seguridad, ¿no? Que mencionaba Lisandro, ¿no? Digamos, un elemento también fuerte en su planteo, en su campaña, era que los gobiernos anteriores no le habían mostrado la relevancia que tiene el tema y que habían adoptado una postura más, si se quiere, garantista, ¿no? Etcétera, mientras que por su lado la solución es la mano dura, ¿no? Digamos, y nombró justamente para el cargo de ministra de Seguridad a una líder política que viene con esa agenda y que de alguna manera ha intentado con sus asegúnes o ha planteado, mejor dicho, como la necesidad de, por ejemplo, copiar el modelo de Bukele o una cosa por el estilo, ¿no? Y bueno, creo que en términos generales, si uno ve la situación hoy día respecto de lo que parecía que iba a ser hace un año, cuando Milei recién llegó al poder, sí lo que resulta más sorprendente, creo yo, es que el clima que se vive hoy en día es de mucha mayor certeza, si se quiere, y certidumbre del que uno hubiese esperado, ¿no? O sea, tanto en términos económicos como en términos políticos, e inclusive diría en términos sociales, ¿no? Digamos, uno hubiese esperado que, por ejemplo, muchas de sus medidas hubiesen generado mucho más rechazo, descontento social, ¿no? Y si bien ha habido expresiones de ese tipo, el gobierno las ha podido manejar, digamos, ¿no? Y no han escalado mayores. Perdón, solo respondiendo un segundo, es que te parece que también era que muchos de los actores sociales, si uno quiere, porque eran actores políticos disfrazados de sociales, porque también juega eso, ¿no? Todos los movimientos cercanos al peronismo, que eran el sindicalismo, que eran los que en un momento intentaron ir en contra, también están muy desprestigiados ante buena parte de la población, ¿no? Es como decir, no es que querían desprestigiar o ir contra la agenda de Milei, otros actores que tienen un apoyo en ciertos sectores, pero que están muy desprestigiados y muy señalados a lo largo de mucho tiempo también. ¿Cómo analizás eso capaz para entender que también las reacciones a las iniciativas quizás se hayan diluido más rápido de lo que uno podía imaginar, ¿no? Sí, es un gran, a ver, creo que es un tema relevante, digamos, ¿no? O sea, digo, está claro que muchos movimientos sociales, grupos organizados, etcétera, bueno, digo, históricamente estuvieron cercanos al peronismo y además durante los gobiernos tanto de Néstor, Cristina y de Alberto Fernández, digamos, tuvieron cercanía con el Estado, digamos, ¿no? O sea, se vieron favorecidos por fondos del Estado, etcétera, digamos, ¿no? En ese caso, creo que Milei, digamos, adoptó, a ver, quiero volver un poco a este punto que se mencionó un poquito al pasar, digamos, ¿no? O sea, creo que el éxito de Milei, entre comillas, tuvo que ver, bueno, por un lado con que se planteó como la contracara del peronismo, si se quiere, que estuvo en el poder durante muchos años, como mencionaba Lisandro, pero también como algo diferente de la centro derecha de Macri, que gobernó también el país durante un periodo, ¿no? Y en este último caso, en el sentido de criticar a ese gobierno por haber poco ejecutivo, si se quiere, ¿no? O no haber avanzado con las reformas como de acuerdo a mi ley era necesario, digamos, ¿no? O sea, muy tibio.
es algo que perdamos de vista, ¿no? Pero Milei comenzó a hacerse conocido durante el gobierno de Macri, ¿no? Cuando iba a los programas de televisión criticando lo que hacía ese gobierno o ciertos funcionarios de ese gobierno porque decían que no estaba avanzando de manera importante en reducción del gasto público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo al campo más social, si se quiere, uno de los elementos que caracterizó a ese gobierno de Macri fue seguir negociando mucho con estas organizaciones sociales, ¿no? Digamos, de alguna manera, estas organizaciones siguieron, digamos, siendo favorecidas por el Estado durante esos años. Y en el caso de Milei me parece que la postura ha sido la contraria, ¿no? Decir, bueno, cortamos lazo, digamos, y ustedes háganle como quieran, un poco jugando, como decía Lisandro, con el desprestigio que varias de estas organizaciones tienen en sectores de la población, y por otro lado apostando a que la cuestión del dinero, de que, digamos, de no tener ahora dinero, los iba a debilitar en términos organizacionales, que parece ser un poco lo que ha pasado, por lo menos a simple vista, digamos, ¿no? E incluso con denuncias, Juan, hay denuncias de Sí, corrupción, sí, ¿no? denuncias de corrupción, digamos, son poco, la mayoría son un poquito armadas, ¿no? Pero bueno, en términos políticos han dado resultados, ¿no? O sea, sí, y a esto se suma también, obviamente, una cuestión que no mencionamos hasta ahora, pero que es importante, que es el rol que juegan varios medios muy cercanos a las ideas de Milei, digamos, que obviamente digamos, como... o hacen, ¿no? Digamos, campañas muy fuertes de cuestionamiento, por no decir demonización de ciertas personas. Bueno, a ver, hablemos un poco porque hay esa cara pragmática, ¿no? O sea, de ese Milei que parecía ser ahí como medio loco, que llega al poder con la sierra y que ahorita, ¿no? Va a cortar, va a hacer todo, va a ser como un elefante, ¿no? Destrozando todo a su alrededor, y pues lo que nos estás explicando, contando, es que en muchos sentidos, especialmente en las decisiones económicas, ha estado mostrando una casa mucho más pragmática, ¿no? O sea, resulta que aparentemente sí entiende, ¿no? Lo suficiente de la economía como para no tomar decisiones atropelladas, que entiende las limitaciones que tiene la propia función presidencial, el lugar de Argentina en el mundo. Pero hay esa otra cara que has estado mencionando, ese otro ámbito donde pues, Milei aparentemente no ha estado mostrando mesura o esa cara pragmática, ¿no? Que justo tiene que ver con ciertas cuestiones ideológicas, culturales, de lo que ya nos decías de la guerra cultural. Yo quisiera que nos platicaras un poco sobre esa parte en particular. Creo que a mí me resulta interesante lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con toda cuestión de género. Tiene Milei a una vicepresidenta mujer, que es Victoria Villarroel, tiene, me parece, 3 mujeres de los 9 puestos en el gabinete están encabezadas por las mujeres. Está un rol oficial, extraoficial muy extraño de su hermana, pero que aparentemente es alguien que incide de manera muy importante en su manera de pensar, de tomar decisiones políticas. Y pues tenemos ciertas decisiones, ¿no? Que ya se han estado tomando desde prácticamente arranque del gobierno de Milei, que es como echar para atrás todo el uso del lenguaje incluyente en los documentos públicos, en la manera en que el gobierno habla, ¿no? Hacia la ciudadanía. Tenemos ese retroceso en términos de la inclusión y de la manera en que se han estado presentando, enseñando derechos humanos, derechos de las mujeres, de las minorías en las escuelas. Entonces, ¿cómo va esa parte? ¿Cómo tú notas que afecta esto a los derechos de las mujeres? ¿Qué etiqueta? O sea, ¿cómo podemos entender a Milei en ese sentido y en la sociedad argentina frente a este tipo de decisiones que hace rato decías que no necesariamente han sido la razón por la que mucha gente votaba por Milei, pero pues sí es algo con que esa misma gente hoy tiene que lidiar en esa vida de Milei? Sí, totalmente. A ver, digo, antes de abordar este tema, solo una como nota al pie, digamos, ¿no? De esto que yo mencionaba del pragmatismo en términos económicos, que caracteriza a Milei, digamos, eso no, quiero que no se entienda con esta idea de pragmatismo con que, digamos, todo le da lo mismo, ¿no? O sea, sí en términos de política económica ha habido como medidas y decisiones que obviamente van en cierto sentido y no en otro, digamos, ¿no?
Pero bueno, volviendo a lo que mencionabas, Caro, creo que es un tema súper relevante. Y ahí, bueno, digamos, sí, el discurso de Milei y de ciertos como influencers libertarios que también están como orbitando en torno al gobierno es esta idea de que, bueno, el mundo está a merced de esta, entre comillas, agenda woke, ¿no? Que tiene como la, entre comillas, ideología de género en el centro y que esto está pervirtiendo a la sociedad libre, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante esto, Milei, digamos, ha tomado medidas importantes, ¿no? Digamos, una desde el inicio de su gobierno fue cerrar lo que era el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, digamos, ¿no? Bueno, suspender varios programas de gobierno vinculados con la agenda de la promoción de los derechos de género, etcétera, digamos, ¿no? Y si bien, digamos, no ha habido cuestionamientos en principio abiertos a la interrupción del embarazo, ¿no? Que es algo que está, digamos, vigente por una ley que aprobó el Congreso en el gobierno anterior. Bueno, también Milei, digamos, ve el tema como una cuestión a combatir, digamos, ¿no? O sea, todavía no se ha avanzado de manera abierta con eso, pero probablemente a lo mejor hacia adelante, si él logra mejorar su posición en el Congreso, pueda ser un tema que surja. Pero sí ha habido muchos cuestionamientos también a otra política bastante importante durante los últimos años, que ha sido la de la educación sexual inclusiva, ¿no? Entonces, como que toda esta agenda de alguna manera es algo que él comparte, ¿no? Con estas otras derechas o ultraderechas globales que ven este tema como una suerte de amenaza a Occidente o algo por el estilo. Y esto se ha traducido en ciertas medidas, ¿no? En principio, como mencionaba previamente, parecería ser que esto es algo que ciertos sectores de la sociedad o bien toleran o bien, digamos, a lo mejor hasta están un poco a favor, digamos, ¿no? O sea, creo que sí se está, como sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Digamos, como percibiendo cierto backlash respecto de ciertas agendas que avanzaron los gobiernos anteriores, ¿no? Y yo diría como cierta, esta es una opinión personal, digamos, ¿no? Pero cierto sobreactuación en particular del gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández en esta agenda, digamos, ¿no? Como que de alguna manera, digo, no es lo que yo piense, ¿no? Pero un poco creo que en ciertos sectores de la población es esta idea de, bueno, estos no son temas tan relevantes si se lo compara con la cuestión económica, etcétera. Y miren lo que pasó con el gobierno anterior, ¿no? Que puso toda como su energía en estos temas mientras descuidaba la economía y así no fue, digamos, ¿no? Y aparte Alberto Fernández ahora sí, termina con una causa de violencia de género. Pasado el tiempo, ¿no? Apareció esta denuncia de que encima ejercía violencia de género contra su mujer, etcétera, etcétera. Entonces, como cierta reacción a lo que ciertos sectores ven, yo creo, en esos términos, ¿no? Ahora, como digo, digamos, por un lado hay que ver si estos aspectos la sociedad se los sigue tolerando, si la cuestión económica no funciona, por un lado, y por otro lado, si cruzar la línea en ciertos aspectos sí genera una cuestión de rechazo más abierto, ¿no? Porque no ha pasado en estas cuestiones, pero sí ha pasado en otras, ¿no? Por ejemplo, una situación que generó bastante tensiones fue la decisión que planteó en algún momento de reducir o no aumentar el presupuesto universitario, ¿no? Y uno diría, bueno, en el contexto de un discurso contra el Estado, etcétera, bueno, esta es una medida que tiene sentido, ¿no? Entonces, digamos, la gente que lo apoyó a Milei debería estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero esa medida, esa decisión, que no se terminó concretando, bueno, sí generó una movilización social muy fuerte, con marchas de millones de personas, etcétera, que hicieron que luego el gobierno tuviese que retroceder en esa cuestión. Entonces, hay que ver, digo, pensando en este otro tema, ¿no? Digamos, si a lo mejor
no sé, se le ocurre mandar al Congreso un proyecto para derogar la ley de interrupción del embarazo si esto no genera una reacción social de este tipo, ¿no? O sea, en principio yo no creo, como dije previamente, que la llegada de Milei a la presidencia haya supuesto un cambio ideológico sustantivo en términos de la población, ¿no? De que la población que era progresista hace 4 años hoy sea totalmente conservadora, digamos, ¿no? Y entonces me parece que no hay, digamos, incluso de los que votaron en Milei, digamos, a Milei no hay como una idea de comprar el paquete completo, digamos, ¿no? Sino de, bueno, algunas cosas sí y otras a lo mejor no tanto. A ver, bueno, creo que estamos en tiempo, solo para no extendernos mucho, creo que quedaron un montón de temas, la verdad, para hablar. Capaz te convocamos de nuevo, Juan, para que sigamos analizando esto. Pero, a ver, quisiera cerrar para promover un comentario de tu parte, pensando un poco en esto que se hablaba, porque finalmente creo que es una reacción de las personas claramente que tampoco estaban de acuerdo con lo que hacían los gobiernos previos, ¿no? Es decir, porque uno lo para a partir de cómo puede ser, bueno, es que el cómo puede ser era algo que dijo mucha otra gente durante mucho tiempo, ¿no? Cuando las decisiones que se tomaban eran otras, ¿no? Entonces, ahora, claro, los que gobernaron mucho tiempo y estaban de acuerdo, ahora no están y dicen cómo puede ser. Y entonces es como entender que finalmente esto tiene que ver con los humores sociales, con también la paciencia de la sociedad, con las preferencias que se ubican, el orden de las preferencias, como bien dijiste, hoy en día la economía en Argentina es por lejos el problema principal, ¿no? de la población, y eso quizás lleva a que otras cosas se toleren, como bien lo comentabas, que habría que ver si eso sucedería en los dos escenarios, tanto si va mal la economía como si va muy bien. Si la gente va muy bien y eso empieza a ser estable, bueno, va a empezar a mirar otra vez otras cosas, ¿no? Si eso ya se logra estabilizar. Entonces, habrá que ver hacia dónde va. Hasta ahora parece que la economía muestra signos de recuperación, pero todavía que para nada se ven en el día a día de la sociedad y que finalmente no nos dice todavía mucho, habrá que ver, falta mucho por recorrer. Pero la cuestión es esto, ¿no? De decir, veremos hacia dónde, y quisiera terminar planteando, se hablaba de Milei como un posible riesgo a la democracia, ¿no? Milei, un líder populista, incendiario, conservador, de extrema derecha, que viene un poco a subvertir la democracia. Y ahí va mi opinión y va la pregunta. Yo hasta hoy, por lo menos hasta hoy, un año de su gobierno, no lo veo por ahí como un riesgo a las instituciones democráticas. De hecho, ha procesado todo a través del Congreso, incluso siendo minoría, una minoría muy minoritaria, ha buscado generar acuerdos, consensos, obviamente entendiendo que hay también buena oposición en el Congreso, tiene mucha oposición y ha logrado canalizar todo a través del Congreso. También ha utilizado los vetos en algunos momentos, no vamos a entrar en detalle con eso, incluso está buscando usar los decretos de necesidad de urgencia que la Constitución le otorga al Ejecutivo también y que deben ser incluso regulados por el Congreso. No veo hoy, quiero conocer tu opinión, Juan, no veo hoy a Milei como un riesgo a la democracia, ¿no? No sé qué rumbo tomará en los años que siguen, pero para cerrar, ¿cómo piensas o cómo lo ves en este escenario del riesgo para la democracia que se dibujaba o muchos planteaban en el escenario de un año atrás de la campaña e incluso después de que ganó, ¿no? Sí, bueno, creo que es un tema ahí relevante para discutir, digamos, ¿no? O sea, un poco fue uno de los mensajes de campaña de quienes competían contra Milei, ¿no? De decir, bueno, esta es una campaña en la que el votante va a tener que decidir entre si apoya la democracia o le abre la puerta a una dictadura, ¿no? Que de alguna manera identificaban con una presidencia de Milei, ¿no? Y digamos, durante los primeros tiempos se hablaba de que o Milei se iba a su casa a los 3 meses porque había un levantamiento popular, o cerraba el Congreso y gobernaba con las fuerzas de seguridad, etcétera, ¿no? O sea, bueno, nada de eso ha pasado, digamos, ¿no? O sea, como que a pesar de que los primeros meses fueron de mucho conflicto retórico, ¿no? Entre Milei y el Congreso, por ejemplo, ¿no? Digamos, una cuestión interesante es que su discurso inaugural, el discurso de toma de protesta que los presidentes habitualmente dan en el salón del Congreso, él lo dio en la calle, ¿no? Digamos, afuera, o sea, en el edificio del Congreso, pero en la calle, de alguna manera de espaldas al Congreso, y bueno, hablando de que los diputados y los legisladores son todos unos
unos ladrones, unas ratas, etcétera, un lenguaje que ha seguido utilizando, ¿no? Y en particular que se hizo muy, muy fuerte en los primeros meses en los cuales el Congreso le rechazó varias iniciativas, ¿no? Ahora, más allá de esta cuestión más discursiva, en principio, digamos, no ha habido una subversión de las instituciones democráticas como en otros momentos de la historia argentina o en otras regiones del mundo, ¿no? Lo que sí creo que es importante destacar y que también es un elemento que atraviesa a liderazgos populistas alrededor del mundo y que también en el caso de Milei es una suerte de elemento distintivo, es esta idea de alguna manera utilizar la estrategia de la polarización y del conflicto como el elemento central de su vinculación con la población y con los otros actores políticos, ¿no? En el caso de Milei esto ha sido la norma, ¿no? Digamos, insultando a periodistas que lo critican, a líderes políticos que lo critican, a sea quien sea, digamos, ¿no? Bueno, últimamente se amigó con el Papa, pero en su momento había hablado mal del Papa, que también es argentino, digamos, habló mal de Maradona, ¿no? Digo, se metió con todos, digamos, los referentes, digamos, de la cultura popular argentina, etcétera. Y esa es una estrategia que además por el momento le ha dado ciertos resultados, digamos, ¿no? Entonces, no implica esto, digamos, si se quiere, una suerte de, como decía antes, subversión del orden democrático, pero sí instala en la vida pública una dinámica que a largo plazo puede tener efectos negativos, digamos, ¿no? Porque además, bueno, no es solo él el que participa en eso, sino hay, como decía antes, en las redes sociales, ¿no? Todo un grupo de tuiteros que lo siguen, etcétera, y que han instalado esta forma de relacionamiento, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, digamos, sí, yo creo que ha habido una suerte de en particular en ciertas áreas de la política de seguridad, ¿no? Una apuesta por esta lógica de la mano dura, ¿no? Digamos que, bueno, como sabemos, sí, puede generar, digamos, violaciones de los derechos humanos y poner en riesgo las libertades individuales, pero que no tampoco ha generado por el momento, o no podemos hablar, digamos, por lo menos desde mi perspectiva, digamos, no podemos hablar de un estado represivo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto, digamos, diría que aquí coincido con Lisandro, digamos, ¿no? Esto es un tema que hemos discutido mucho con él y finalmente tengo que coincidir, digamos, ¿no? Ahora, pero claro que por el momento las cosas no van tan mal como pensábamos, ¿no? Que iban a ser, lo que es pues un gran positivo de ese primer año de gestión, también como lo han dicho los dos, pues todavía hay mucho por delante, ¿no? O sea, todavía tiene muchas oportunidades y yo coincidiría con lo que señalas también en ese sentido, Juan, que simplemente es cierta manera de ejercer de gobierno, cierto tipo de discurso, en particular ese discurso populista tan divisorio, pues nunca fortalece la democracia, ¿no? O sea, quizá no es un elemento en sí que la destruye y menos de un día para el otro, pero definitivamente contribuye a erosionar cierta cultura política, cierta unidad, ¿no? Alrededor de ciertos valores y puede tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Y bueno, por supuesto, no hemos agotado de ninguna manera el tema Milei. Habría mucho más que decir. Ojalá nos aceptes una invitación más en un futuro, Juan, para poder seguir conversando sobre muchas de esas aristas que nos quedaron pendientes. Igual queremos recomendar a quienes nos escuchan, y obviamente lo vamos a compartir en nuestras redes, tu reciente columna para el blog del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y Voz y Voto, que justo analiza ese primer año de Milei de manera muy interesante. Y también pues les ponemos a consideración nuestro capítulo sobre populismo que ya hemos hecho con Lisandro, por si quieren pues profundizar en este marco bastante útil para analizar a Milei y a muchos otros personajes con los que convivimos hoy en la política latinoamericana y global en general. Así que pues realmente un lujo tenerte. Muchísimas gracias y nos tienes que prometer que vas a regresar a Y eso a mí qué.
Sí, totalmente. Quizá, digamos, simplemente para terminar, digamos, una cuestión que me parece importante destacar es que si bien, digamos, este momento es un momento en el cual parece, digamos, muchos de los fantasmas que había un año atrás no están tan presentes, también es un momento de un equilibrio que puede ser, digamos, de corto plazo, digamos, ¿no? O sea, eso por un lado, digamos, ¿no? Y por otro lado, si bien, digamos, en términos económicos parece haber una suerte de calma respecto de lo que se esperaba, también es importante destacar que sí ciertas variables han tenido, digamos, tendencias negativas importantes, ¿no? Digamos, ha caído mucho la actividad económica, ha caído el consumo, ha caído, digamos, o los salarios no se han recuperado a nivel de inflación, etcétera. Entonces, digo, para que tampoco nos vayamos o los que nos escuchan se vayan con la idea de que todo está digamos, sobre ruedas, ¿no? Digamos, sino que, bueno, evidentemente los próximos tiempos nos darán más certezas de cómo sigue la situación. Gracias, Juan. Gracias por venir, por aceptar la invitación. Estarás otra vez. Gracias, Caro. Y gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven. Déjennos sus comentarios, háganos saber qué les interesa, qué piensan de Milei, qué les gustaría que abordáramos en la versión 2 que haremos con Juan en el episodio de continuación. Y de vuelta, muchas gracias, un gusto, un placer.